Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir al Medio Oriente, una zona bastante difícil, como sabrán. Siempre están pasando distintas cuestiones y están muy metidos también lo que son distintas potencias, sea Rusia, sea Estados Unidos, distintas potencias mundiales y regionales. En este caso voy a concentrarme en Irak, donde están pasando algunas cosas últimamente. Ya en realidad la crisis política iraquí tiene bastante tiempo. Hay que recordar que con la derrota de Saddam Hussein, Irak entró en la esfera de influencia, de hecho ya lo estaba, pero bajo el control directo de Estados Unidos. Luego tenemos que esto también desencadenó que Irán tuviera más influencia en Irak, a lo que Saddam Hussein había detenido, pero al destruirse el Estado baatista por el partido Baath, ¿no? Tenemos que Irán pudo entrar con más fuerza dentro de Irak y tener mucha más influencia de lo que podría haber tenido bajo el régimen anterior. Actualmente también tenemos la injerencia turca en el norte, ¿no? El norte de Irak. Y también tenemos la influencia de distintos actores regionales en el país mesopotámico. Tenemos que vienen pasando cosas en Irak, en Bagdad específicamente, aunque todo el país también hay distintos problemas. Tenemos que el asalto al palacio presidencial por parte de los seguidores de Muqtada al-Sadr, que, ¿quién es Muqtada al-Sadr? Es uno de los clérigos chiíes más importantes, también uno de los políticos más influyentes del país, y este asalto terminó con decenas de muertos. Y se trata del punto más alto, aunque seguramente no va a ser el final todavía, de una larga crisis política que estalló hace casi un año, que enfrentó y dividió a los chiíes, al bloque político chií, y que provocó mucha tensión, hasta ahora 2 asaltos al Parlamento y una sentada de varias semanas en la Cámara. El asalto al Palacio Presidencial se desencadena tras el anuncio de la retirada de Sadr de la vida política al no poder formar gobierno. Sadr, que fue la fuerza más votada en las elecciones de 2021, pasó meses intentando formar un nuevo gobierno, algo que no pudo hacer. Como respuesta a esto, llamó a la revolución y pidió la disolución del Parlamento. Lo último que hizo fue anunciar su retirada de la vida política. Esto desencadenó el asalto al Palacio Presidencial por parte de sus seguidores. Aunque ya varios expertos están diciendo y recordando que Sadr ya había anunciado su retirada en numerosas ocasiones en el pasado y nunca fue la retirada definitiva, nunca renunció realmente. ¿Qué había pasado entonces si nos retrotraemos a 2021? En octubre de ese año Irak celebró unas elecciones anticipadas, tras casi un año de protesta, que habían dejado centenares de muertos, más específicamente 669, según la ONG Centro de Documentación de Crímenes de Guerra de Irak. El movimiento sadrista, liderado por Muqtada, como había dicho antes, tiene una base nacionalista, contraria a la injerencia extranjera, especialmente la injerencia de Irán, a pesar de ser chií, se está en contra de la injerencia iraní, y de Estados Unidos. Fue la fuerza más votada y obtuvo 73 de los 329 escaños del Parlamento, una cifra, si bien la mayor dentro de todas las fuerzas políticas, no era suficiente. Entonces, para formar gobierno, ¿cómo se tiene que hacer? Primero, la Cámara debe votar al presidente, que debe ser elegido por 2/3 en primera votación o mayoría simple en segunda votación. El movimiento sadrista intentó formar una coalición con el apoyo del Partido Democrático Kurdo y el Partido del Progreso, que es un partido árabe suní, para alcanzar esa mayoría. Pero hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Irak que hizo imposible esto. Es decir, en esa sentencia se requiere una presencia de 2/3 de todos los diputados en la votación de presidente, y lo que hicieron muchos opositores a Sadr fue no ir, boicotear esas sesiones, entonces bloqueaban el nombramiento de un primer ministro. El principal bloque opositor es el que se denomina el marco de coordinación, que no es una coalición ni un partido, sino una plataforma de múltiples formaciones políticas chiíes que controlan 130 escaños. Entonces, al tener tantos escaños, pueden bloquear la formación de un gobierno.
Dentro de este marco de coordinación están las fuerzas chiíes más cercanas a Irán, entre las que se destaca la del ex primer ministro Nouri al-Maliki, que durante su gobierno fue muy pro-iraní, lo máximo que podía, teniendo en cuenta la influencia estadounidense que todavía queda en el país. Lo que sucedió entonces fue que hubo una especie de impas político y tras 8 meses de bloqueo, Sadr ordenó a todos sus diputados presentar su renuncia, lo que anunció como un sacrificio para liberar al país y al pueblo de un destino desconocido. Esto generó que el marco de coordinación no supiera qué hacer, lo que a su vez hizo que la crisis fuera más profunda, y luego cuando reacciona lo que intenta hacer es formar un gobierno ellos mismos, con Mohammed al-Sudani como primer ministro, lo que hizo que los seguidores de Sadr se enojaron muchísimo y quisieron asaltaron el parlamento el 27 de julio y bloquearon la votación de Sudani. Sadr ese día le había dicho a sus fuerzas que se retiraran, que ya habían logrado aterrorizar a los corruptos, pero que volvieran a sus casas. 3 días después, los manifestantes volvieron a asaltar la cámara, y esta vez hubo más de un centenar de heridos, y Sadr no dijo nada. La ocupación del parlamento duró semanas, y ahí hubo un cambio de actitud de Sadr, en el cual pasó de querer formar gobierno a llamar a una revolución. Textualmente dijo: "Esta revolución espontánea y pacífica que ha liberado la zona verde es una oportunidad de oro para toda la gente estigmatizada por la injusticia, el terrorismo y la corrupción". Sadr al mismo tiempo también envió un ultimátum al parlamento para que se disolviera. Esto obviamente no sucedió, hubo más manifestaciones y la situación se agravó. En ese contexto, Sadr anunció su retirada de la política esta semana, lo que desencadenó el lunes el asalto al Palacio Presidencial y provocó fuertes enfrentamientos que dejaron ya 35 fallecidos. Sadr finalmente sí dijo a sus seguidores el martes pasado que se retiren. La crisis continúa, no se resolvió nada, y algunos están esperando que elecciones anticipadas puedan hacer que la situación se aclare un poquito más. Por su parte, la actitud de Moqtada al-Sadr, casi todos están de acuerdo en que no se va a retirar de la política, sino que es una de las tantas veces que dice eso, para aumentar su popularidad entre algunos grupos chiíes y algunos otros grupos, pero nada más, una cuestión estratégica más que otra cosa. Entonces habrá que ver si en las próximas semanas, meses, finalmente la situación iraquí se empieza a aclarar un poco, si se logra formar un gobierno. Cosa que está bastante difícil teniendo en cuenta los intereses iraníes que hay metidos, los intereses estadounidenses, las distintas facciones, tanto religiosas como políticas, inclusive étnicas, que se están enfrentando en Irak actualmente. Así que espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta: ¿creen que Irak podrá salir de este atolladero político? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros canales, Ultra Argentina, Hipernada y también de mi blog Hiperfuentes. Nos vemos pronto, saludos.